servicios públicos. Y los servicios públicos. Y los servicios públicos. No debemos, no pagamos, no debemos. No debemos. No debemos. No debemos. Que no vamos. Que no a la privatización. Que no a la privatización. Que no a la privatización. Que no. Próxima parada número 3, Metro Camerdi, barrio Salamanca. Eating crackers and cheese or drinking beer. For a man must be planning to venture so far on the broad blue stands catching waves. When he knows that his life is in an entertainment, or his happy is snatched by their days. But when he has a chance for the young hungry hands, and he makes up his money when he goes. Приехали в Барселону. Барселона. Очень большой город. Нам нужно улица Гран-Вия. Это большой путь. С этой стороны город, с той город. Нам напоминает Буэнос-Айрес. Водителя зовут Иисус, по-испански говорит только по-испански и каталански. Они схожи, но есть и различия. Hay algunos que no tenemos esas cosas y nos vamos muertos.
Y en el Madrid yo creo que quedan más dudas. Se ve un Madrid demasiado atrás, demasiado conservador y no se ve el trabajo de Benítez, yo no lo veo al menos, por ahora. Porque no mejora en defensa el Real Madrid, se suponía que con el nuevo Barcelona, el Real Madrid, y está ahí a 2 puntos y a Villarreal, y está el Real Madrid de Barcelona y a 3 del líder que es el Villarreal. Hables olvidado, habla también del juego. No, bueno, pero lo que importa son los resultados. Importa los resultados porque si no, no hubiera fichado el Real Madrid en su momento a Mourinho, ni a Cancelo, ni a Benítez tampoco. Pero ¿por qué ha fichado? Es que ya conocemos todos ahora Mourinho. Un sistema efectivamente. Siempre juega igual, o sea, no hay que darle a Benítez, siempre igual, pero es verdad que nunca ha tenido lo que tiene entre manos. Son los debates, pero ella apunta cositas y de vez en cuando dice cositas. ¿Quieres decir alguna de entrada? No, yo lo que no entiendo es por qué cambia Benzema. Es lo único que no entiendo. Le ha cambiado los 6 partidos ya. Le ha cambiado los 6 partidos. Es una rutina que entiende el entrenador que lo cambia, porque no lo sé, pero que es una rutina que es el 6.º partido que lo cambia. Y ayer el francés saltó, mira que prudente, menos al volante. Se para primero con los medios franceses y luego viene a hablar con las radios. Yo no sé si sale él mismo a hablar con los medios de comunicación. Lo que aquí por eso iba solo un representante de Real Madrid. Muchas gracias. Eres buen hombre, yo no sé su nombre, bébele cerveza, siente la cabeza, es entrada libre, corriere un libre, él prende coche, ya tarde noche. Kazajistán pone al ejército en alerta tras un tiroteo en Almaty, la capital financiera del país. Hay al menos 4 personas muertas, 3 de ellas policías. Uno de los atacantes de un cuartel de la policía ha sido detenido. Previamente, la policía de Almaty había anunciado la puesta en marcha de una operación antiterrorista en la ciudad y pedido a los ciudadanos que permanecieran en sus casas. El 5 de junio pasado, un grupo de islamistas atacó 2 arsenales y una base militar de la Guardia Nacional de Kazajistán. Y un uzbeco responsables de la masacre en Estambul. Los 3 terroristas suicidas que mataron al menos a 44 personas y dejaron más de 230 heridos en el aeropuerto Ataturk habrían llegado a Turquía a finales de mayo. Aquí se les ve al llegar al aeropuerto, lo hicieron en taxi. En este vídeo se ve a uno de los atacantes disparando contra un policía de paisano. Según la investigación, uno de los suicidas hizo estallar la carga explosiva que portaba en la parte de abajo de las escaleras de la terminal de llegadas. Otro subió las escaleras y explosionó el artefacto que llevaba en la zona de salidas. El tercer kamikaze esperó fuera e hizo explotar su bomba contra la multitud que huía del interior. Aquí se ve a pasajeros y trabajadores del aeropuerto huyendo presas del pánico al ver a uno de los atacantes armado con un fusil de asalto. El triple atentado no ha sido reivindicado, pero el gobierno turco sigue apuntando al grupo Estado Islámico. Este jueves las fuerzas de seguridad turcas llevaron a cabo varias redadas en Estambul y Esmirna que terminaron con 22 detenidos. En cuanto a las víctimas, los fallecidos son ya 44, de ellos casi la mitad extranjeros. De los más de 200 heridos, 94 permanecen hospitalizados. Cientos de jóvenes se han manifestado este miércoles por las calles de la capital de Armenia denunciando la venta de armas de Rusia a Azerbaiyán. Aseguran que son esas armas las que llevaron a reanudar el pasado 2 de abril los combates en la región de Nagorno-Karabaj.
La protesta culminó frente a la embajada rusa, donde se produjeron algunos altercados. Fortuna de Vladimir Putin alimentaron desde siempre los rumores. Y las revelaciones de los papeles de Panamá no constituyen en sí una sorpresa, pero podrían apuntar a una red aún más amplia de lo que se puede imaginar. El nombre del presidente ruso no aparece en los documentos, sino el de sus amigos más cercanos. Son amigos de la época de San Petersburgo, la ciudad de donde es Putin. Fue allí donde en 1977 conoció a Sergei Roldugin, violonchelista de renombre internacional. Fue él quien le presentó a su primera mujer, Ludmila, y quien hizo de padrino de su hija mayor. Ambos son considerados grandes amigos y el perfil discreto de Roldugin constituye una cortina perfecta. Otro amigo cercano implicado en el caso es Yuri Kovalchuk, considerado el banquero personal de Putin. Él es el director de la Rosilla Bank, con sede en San Petersburgo y que estaría en el núcleo de las transacciones en paraísos fiscales extraterritoriales. El banco en cuestión asiste en la creación de empresas a nombre de Roldugin, como Sonet Overseas o International Media Overseas. En total hay 7 empresas a nombre de Roldugin en paraísos fiscales como Panamá, Belice o las Islas Vírgenes, registradas por un discreto bufete de abogados especializado en la gestión de capitales y de patrimonio, por no decir especializado en la optimización fiscal, el bufete panameño Mossack Fonseca. El bufete centraliza la firma de préstamos para las compañías en estos paraísos y el dinero transita por la banca comercial rusa de Chipre, filial del Banco Nacional Ruso VTB. Y vuelve a entrar en caja por medio de préstamos. Santalwood es una de las principales empresas pantalla. De 2009 a 2012 recibió préstamos por más de $1.000 millones. En 2011, y por intermediario de esta empresa pantalla, se le concedió un préstamo de 10 millones a la estación de esquí Gora, donde Caterina, la hija menor de Putin, se casó en 2013 con los pastos dignos de una princesa. Los préstamos no tienen garantía ni se pueden rastrear, excepto si el bufete de abogados se ve afectado por la filtración más grande de la historia. En total, una fuga de capitales de unos $2.000 millones se habría producido en Rusia desde el entorno del presidente.